Buenas noches, profesor. Me presento. Mi nombre es Eduardo Arevalo y hoy voy a exponer sobre los componentes esenciales en el diseño y la complejidad de la investigación cuantitativa. De primeras encontramos las características de la investigación cuantitativa, que tenemos que son procesos sistemáticos y objetivos que buscamos con estos, comprobar las teorías mediante los análisis estadísticos de muestras por medio de matemáticas. La orientación al resultado mide la magnitud, la frecuencia y descompone el objeto del estudio en variables precisas, lo que nos da resultados homogéneos y precisos del tema que estamos tratando de analizar. Tenemos los pilares metodológicos. ¿Qué significa esto? Que nos exige la confiabilidad y la consistencia de los datos recogidos, la validez y la exactitud en la medición y la objetividad, que es lo que le llamamos neutral, para que la investigación tenga un objetivo y un componente que sea justo y que se ajuste a las necesidades que tenemos sobre el tema a investigar. Sí. Acá encontramos los tipos de diseños cuantitativos. Acá tenemos tres, que son los diseños experimentales. En esto nos basamos en que podemos manipular intencionalmente los datos para que nos arrojen un resultado. Tenemos el preexperimental, que es un grado mínimo de control, que sabemos qué es lo que vamos a traer para investigar, pero con que los datos sean completamente variables. Tenemos los experimentos puros, que ya es un control total, donde tenemos una información precisa, ya una información recolectada de un grupo de comparación y la asignación es aleatoria de personas o de objetos de ese grupo que vamos a estudiar. Y tenemos los cuasi experimentos, que son grupos intactos, o sea, ya tenemos una comunidad o los elementos de la investigación ya constituidos. No tenemos asignados al azar, sino ya los tenemos constituidos y en esto se nos va a basar la investigación. En, en los tipos de diseños cuantitativos, perdón, tenemos los diseños no experimentales, que es una observación del entorno natural. Vamos, un ejemplo, vamos a estudiar un bosque. ¿Qué vamos a estudiar? Tenemos los datos de qué, cómo y cuándo lo vamos a hacer, pero son cambiantes, o sea, no son estrictos como en la anterior, como los cualitativos. Tenemos los transaccionales o transversales, que es la recolección de datos en un momento único. ¿Qué vamos a tener en este momento? Entonces los podemos diferenciar como que vamos a recolectar datos de una fotografía, de un marco que solamente ya está en ese momento. No tenemos comparativo con otro cuadro o otro momento, sino es un momento exacto donde vamos a definir qué datos vamos a recolectar. Y tenemos los longitudinales o los evolutivos, que son los que analizan los cambios a través del tiempo, como son las tendencias, los cortes o los paneles de información. En estos podemos verificar, comparte a la tendencia, podemos ver, digamos, podemos analizar el tipo de moda de acuerdo a la estación climática que estemos viviendo, podemos ver, comparar un partido de fútbol o una práctica de un deporte de un día a otro y así podemos ir recolectando datos cuantitativos, pero de dos momentos completamente diferentes. Tenemos el otro punto, que es tratar de entender la complejidad de la investigación cuantitativa. Cuando hablamos de cuantitativo es que lo podemos contar, podemos segmentar en cantidades, que es la diferencia a la cualitativa. En estas encontramos la delimitación de la población, que exige tener un control exacto matemático de lo que nosotros vamos a analizar. Y manejamos los criterios de contenido, o sea, qué es lo que queremos analizar, el lugar y tiempo de la muestra. Uno de los ejemplos más comunes, como podemos explicar, es medir qué cantidad de carros pueden pasar por cierta avenida, de qué hora a qué hora, y así podemos identificar qué tanto puede ser el tráfico y la congestión que podemos tener en ese momento. Tenemos el control de las variables intervenientes, que requiere aislar los factores externos que puedan alterar la relación de la causa real. Volvemos al ejemplo del punto del tráfico. Solamente vamos a analizar
en vehículos particulares, no contar el transporte público o contar motocicletas. Entonces, sabemos en medio de la muestra que estamos analizando que esta clase de vehículos pasan por el punto que necesitamos, pero no los vamos a tener en cuenta. Los vamos a sacar para que nuestra medición sea un poco más exacta y podamos definir por tiempo, momento, en el dato y decir de tal hora a tal hora se movilizan 1000 carros durante de lunes a viernes, se toma la muestra y así sacamos un promedio para poder definir cuál es el tráfico. Encontramos las garantías de validez, que es mantener el equilibrio entre la confianza interna del experimento y la capacidad de generalizar los hallazgos en el momento, que son lo tratamos como validez externa. Es a lo que les acaba de comentar, poder decir en qué momento exacto nos podemos confiar que esa información es real y verídica después de haber tomado la investigación cuantitativa por ciertos lapsos de tiempo para poder arrojar el resultado exacto de lo que estamos teniendo en base a la investigación que estamos realizando. En este cuadro, como lo podemos ver, tenemos unas tensiones o unas diferencias entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo. En estas tenemos los criterios, que es la realidad, el objetivo, los datos y el investigador. Acá encontramos, lo separé por el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo y lo voy a explicar enseguida. Entonces, de acuerdo al criterio de realidad, el cuantitativo nos da las pautas que es, los datos son objetivos, estáticos y externos. El cualitativo se viene a las cualidades del caso, entonces es subjetiva, dinámica y construida. El cualitativo es matemático y exacto. El cualitativo nos vamos a ver qué costumbres tienen, cómo habla la gente, cómo se desarrolla el ámbito. Con el cuantitativo vamos a medir, son cosas exactas. El objetivo del enfoque cuantitativo es explicar, predecir y generalizar una estadística del caso que estemos, que sea exacto. Volvemos al caso del transporte público. Decir, en este momento de 5 a 6 de la tarde por esta vía, de acuerdo al estudio y a las métricas que tenemos, llevarlo y decirle por este paso, por este paso, por esta vía, transitan, un ejemplo, 1000 vehículos promedio, casi con una exactitud en el 95%. Con el enfoque cualitativo comprendemos, interpretamos el significado. ¿Qué quiere decir? Es que no tenemos un dato exacto, pero sí podemos decir de los carros particulares que pasan por esta vía, pasan camionetas, pasan carros pequeños, pasan carros deportivos, carros elegantes, son más las cualidades del momento que estamos estudiando. Los datos, como los dije antes, en la cuantitativa son numéricos y estandarizados. En el cualitativo son narrativos, profundos y contextuales. Decimos al mismo punto que íbamos ahorita, definimos unas cualidades, en el cualitativo las cualidades de los vehículos que pasan y en el cuantitativo los números estandarizados porque no estamos diferenciando. Si la investigación no nos lo pide, cómo son, sino cuántos pasan por este lado. Y en el criterio del investigador es neutral y es distante, o sea, se enfoca solamente en el criterio de lo que estamos estudiando. En el cualitativo nos tenemos como investigadores entrar al campo y rodearnos, preguntar, tener un centro más de relación con lo que estamos o las personas que estamos investigando. Y en el cuantitativo somos neutrales, distantes y solamente nos dedicamos a tener un enfoque de lo que venimos. No preguntamos, sino solamente contamos, observamos datos, estadísticas y terminamos. Tenemos un punto muy importante y es la metodología mixta. Hay una pregunta que nos dice, ¿es posible integrar ambos enfoques? La respuesta para mí es sí, y mediante el método mixto, que es el método mixto, mezclar mm, los dos métodos, el cuantitativo y el cualitativo, para poder tener una estadística precisa y obtener un resultado
objetivo de la investigación que tenemos. Tenemos dos factores, que es de la forma en la que se complementan las dos, los dos métodos y la triangulación. La complementación se suma la fuerza de la estadística cuantitativa, o sea, los números exactos y con porcentajes exactos con la riqueza descriptiva de la cualitativa. O sea, podemos decir que por esta vía, volviendo al transporte, volvemos a decir, por esta vía pasan 1.000 vehículos y de los 1.000 vehículos el- se observó que pasan azules, negros, blancos, rojos y podemos formar ya un resultado menos especulativo, pero sí con características de vehículos, pero con una cantidad exacta. Y la triangulación nos permite contrastar y validar los hallazgos, cruzando ambos métodos y logrando una perspectiva objetiva de los problemas complejos que estamos investigando. Ya las podemos unir para sacar algunos datos, o mi conclusión es que sí las podemos unir para sacar algunos datos y poder dar una cifra y un resultado a la investigación que estamos realizando. Aquí en esta última diapositiva, pues las referencias bibliográficas. La información la obtuve después de estudiar los documentos que el profesor nos dejó y los documentos visuales son abstractos y son bajo licencia de dominio público. Entonces, así completé las diapositivas. Profe, espero que haya quedado bien explicado. Muchas gracias y feliz noche.